compartir este culto con cada uno de ustedes, ¿no? Y Dios prospere y acompañe, ¿no? Cada familia a la cual representamos, sabiendo que Dios nos acompaña, ¿no? En cada una de las decisiones. El tema que ya lo presentó el hermano hace algunos minutos atrás en noticias, ¿no? Está justamente centrado, voy a recordar un contexto, ¿no? Donde Jesús da una orden, y la orden de Jesús está en Lucas capítulo 16. Esa orden se resume en lo siguiente, ¿no? Que ganen amigos a través de riquezas injustas, ¿no? Alguien por ahí decía, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito, si nosotros abrimos ahí la Biblia, Lucas capítulo 16, y antes de leer los versículos de la historia de esta mañana, yo quiero que retrocedamos un poquito ahí al capítulo 15, no solo para mirar, queridos hermanos, ahí los títulos que tienen, ¿no es cierto?, aquí, las parábolas que aparecen en ese capítulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 15, el tema que aparece en la Biblia dice la oveja perdida, ¿no? Entonces, recordamos, ¿no es cierto?, ahí una oveja de las 100, 99 estaban ahí, el pastor les cuenta, ¿no?, y les faltaba uno. El pastor la encuentra y finalmente, ¿no es cierto?, dice, él va a buscarla y regresa, la carga y dice, ¿no?, los vecinos, miren, encontré, es decir, se alegra en aquella ocasión porque una oveja que estuvo perdida fue encontrada. Luego viene el versículo 8, hay otra parábola. Esa parábola dice la moneda perdida, ¿no? Y es la historia de una mujer, de la misma manera, tenía 10 monedas y perdió una, y en el momento que encuentra, ¿no es cierto?, de la misma manera, mostró alegría con sus amigas, con sus vecinas, les dijo, miren, encontré por fin ahí, se puso contenta. Y finalmente la historia del hijo pródigo también, ¿no? Donde encontramos ahí una escena de un hijo que se aleja de su padre, pide los bienes, la parte que le correspondía, y se va a malgastar en eso, ¿no es cierto? Regresa luego de que lo malgastó todo, arrepentido. El padre le perdona y hace una fiesta, ¿no es cierto? Una alegría de poder recibir nuevamente a su hijo, pero vemos también ahí el disgusto, ¿no es cierto?, de su hijo mayor, quien fue atrás de su padre diciéndole, mira, yo estoy acá todo el tiempo y nunca me has dado a mí absolutamente nada para disfrutar, y este se fue, estuvo lejos, te desobedeció y tú lo recibes, ¿no es cierto? Ahí. Esas son las parábolas que anteceden a la parábola que aparece en el capítulo 16 de un mayordomo, ¿no?, que trabajaba ahí con su señor. Entonces, ¿cuál es el público al cual se está dirigiendo Jesús? Nosotros en los versículos 1 y 2 encontramos a quienes estaba refiriendo Jesús, las parábolas, ¿no es cierto?, ahí que acabamos de escuchar. Entonces, vamos a leer juntos, queridos hermanos, Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿A quién Jesús contó la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda perdida, no? Los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oír. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a pecadores y come con ellos. Y él les contó esta parábola, ¿no? Entonces el versículo dice, él les contó. ¿A quiénes les contó? A los personajes del versículo 1 y el versículo 2. ¿Y quiénes aparecen en el versículo 1? Los publicanos y pecadores, ¿no? Entonces, los publicanos eran judíos que habían renunciado a su religión, a su identidad, eran empleados de Roma, eran odiados, ¿no es cierto?, ahí por los judíos, les decían ven de patria, porque sin duda alguna ellos dejaron de adorar a Dios, se alejaron y ahora tenían un puesto, ¿no es cierto?, ahí para el imperio enemigo. Habla también ahí de los pecadores, todo aquel hombre, mujer, familia, que eran considerados pecadores, eran las personas que tenían enfermedades, ¿no? No como ahora, ¿quiénes somos pecadores? Levantamos la mano, desobedecemos, mentimos, es un pecado. Pero un pecador considerado en este contexto era un hombre que tenía lepra, ¿no?
Entonces Dios le está castigando porque él es pecador y por eso le dio lepra. La mujer que tenía flujo de sangre algo hizo en su vida y Dios de esta manera le está castigando. Inclusive, queridos hermanos, la pobreza era símbolo, sinónimo de que él estaba en pecado y por eso Dios le estaba castigando. Así como la riqueza, en cambio, ¿no? Un hombre que tenía dinero, él está haciendo las cosas bien, Dios le está bendiciendo y ha multiplicado sus bienes. Entonces, todas estas personas que estaban segregadas de la sociedad, mal vistas, ¿no es cierto?, por una cultura ahí, Jesús se acercaba a ellas, porque el Señor, ¿no es cierto?, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al entrar en contacto con ellos, predicarles, estar cerca, ¿no? Jesús ahí con la mujer samaritana en el pozo, y vemos que Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, un publicano, un cobrador de impuestos, que Jesús entró en contacto con el leproso, le restauró al paralítico, le dio vista al ciego. Entonces, Jesús estaba en contacto con todas estas personas que estaban catalogadas, ¿no?, como pecadores. Entonces, en el versículo 2 aparece un tercer y cuarto, ¿no es cierto?, ahí personaje de esta historia. También estaban escuchando los fariseos y los escribas, pero ellos estaban murmurando, dice. Y los fariseos, había diferentes clases de fariseos, por decirlo así. Uno de ellos eran los fariseos sangrantes, ¿no? Personas que tenían cicatrices en las frentes porque me dice que se golpeaban su frente en la puerta o en las paredes ahí, en el afán de que no caigan, ¿no es cierto?, ahí en tentación. Entonces, cuando había un fariseo, la gente decía, no, mira, un ejemplo a seguir, ese hombre, ese joven es un hombre, ¿no es cierto?, de Dios. Pero ellos murmuraban y le decían, le acusaban a Jesús, pero él es maestro, ¿no? Él es rabí, ¿cómo es que un maestro entra en contacto, ¿no es cierto?, con este grupo que los llamaban los pecadores? Entonces Jesús les cuenta, ¿no? Porque noten lo siguiente, y vamos a entrar al tema que yo había anunciado, ¿no? Noten ahí cómo era el trato que los fariseos, los escribas, ¿no es cierto?, los doctores de la ley daban a las personas. ¿Cuál era el trato que ellos daban a los demás? Hasta el punto que ellos acusaban a Jesús, ¿no es cierto?, de curar el sábado, de que estaba haciendo mal, de que estaba pecando, ¿no es cierto? Ellos no ayudaban a las personas por el hecho de ser sábado. Entonces, acá, en las tres historias, nosotros vemos un momento de ¿qué? De alegría. Jesús en esas tres historias muestra que cuando la oveja fue encontrada, que cuando la moneda fue encontrada y que cuando el hijo regresó, ¿qué pasó? Hubo fiesta, ¿no es cierto? Hubo alegría. Miren, acá encontré a mi oveja, celebremos, encontré la moneda que había perdido, mi hijo ha regresado. Hubieron momentos especiales donde cuando alguien retorna, cuando alguien regresa, cuando alguien conoce el mensaje, cuando alguien se acerca, ¿no es cierto?, a Dios, justamente en nosotros se produce también esa alegría, esa fiesta. Y muchas personas se acercaban ahí con corazones arrepentidos y ahora creían en Dios. Pero los líderes de ese entonces, ¿cómo les trataban? ¿Cuál era el trato que les estaban dando? Entonces, el capítulo 16, que es el tema principal de hoy, trae la siguiente historia, pero ahora Jesús se está refiriendo ya no a los pecadores, ya no a los publicanos, ya no está hablando para los fariseos y los escribas, porque el Señor ya les dio ahí su lección, pero ahora quiere darles una lección a los que estaban al lado suyo, que eran los discípulos. Y también nosotros somos discípulos, por lo tanto, esta lección que en esa ocasión, en el contexto que vimos, Jesús les da a los discípulos, es la lección que en esta mañana quiere darnos también a nosotros. Vamos entonces al 16:1. Jesús contó también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de malgastar sus bienes. El versículo 2. Así el Señor lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás seguir de mayordomo. Entonces, este segundo escenario del capítulo 16 está dedicado ¿a quién? A los discípulos. Jesús quería
estaba avanzando en su ministerio y quería dejar un legado especial en la vida de estas personas, de sus discípulos. Él ya había conocido cuál era el trato de los fariseos, de los escribas para las personas, y Jesús estaba preocupado de que sus discípulos no actúen de la misma forma, que ellos puedan entender que cada persona es valiosa para el Señor y que cuando una persona retorna, cuando una persona cree, ¿no es cierto?, haya alegría y no sea una piedra de tropiezo. Entonces Jesús, luego de la escena, de la lección para los fariseos, ¿no es cierto?, ahí Jesús se preocupa por los discípulos, que los discípulos no actúen, ¿no es cierto?, de la misma manera, porque ellos tomarían la posta después de que Jesús ya no esté. ¿Y cómo iban a comportarse los discípulos con los semejantes? Cuando alguien regresaba de la misma manera, ellos lo tratarían de la misma forma. Entonces, ese Jesús presenta a sus discípulos el lugar que tienen los bienes también en este mundo en relación al trato, ¿no es cierto?, que las personas deben dar a sus semejantes. Entonces, Jesús está narrando en la parábola, en los versículos que ya leímos, a un mayordomo. Era común en Judea, ¿no es cierto?, que un hombre rico tenga un mayordomo. El mayordomo hacía el papel de dueño. El mayordomo se encargaba de administrar, de cuidar, de hacer crecer los bienes económicos, estaba al cuidado de animales, de esclavos, velaba por los intereses de su señor. Entonces, todos los negocios, las casas, esclavos, animales, todo estaba a cargo de la persona que habían elegido. Habían personas de confianza, habían esclavos que trabajaban como mayordomos también. Y fue así como en la parábola el dueño recibe una acusación, ¿no? Leíamos en el versículo 1 que había un hombre rico que tenía un mayordomo y ese mayordomo dice que fue acusado. Entonces llega a oídos del dueño, ¿no es cierto? Mira, acá no está haciendo las cosas bien, hay un balance doble, hay pérdidas, no hay registros, y entonces dice que cuando eso escuchó, el dueño puso asunto. Y la historia nos dice que él ya tomó una decisión. La decisión era que este mayordomo ya no podía seguir trabajando con él. Así que le dice, mira, ven acá, da cuenta, hazme el balance, el informe final, y después de ese informe no vas a poder trabajar más conmigo. Entonces, el mayordomo estaba consciente de su situación, se puso triste. El versículo, vamos a leer el versículo 3. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Mi señor me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quiten la mayordomía me reciban en sus casas. Llamó a cada uno de los deudores de su señor y le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Él contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate presto y escribe 50. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y el Señor alabó al mayordomo malo por haber obrado astutamente, porque los hijos de este siglo son más astutos que sus semejantes, que los hijos de la luz. Y es acá donde viene la primera lección de esta parábola. Vamos a sacar dos lecciones. Y la primera parábola, justamente la primera lección, es que los no creyentes, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 8, son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de la luz. ¿Ya? El mayordomo entra en razón, dice, es verdad, bueno, ya me va a despedir, tengo que preparar el informe, pero antes de eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El versículo 3 dice, cavar no puedo, mendigar tampoco. ¿A qué se está refiriendo? No cavar. Dice, no tengo las mismas fuerzas físicas para empezar de cero un emprendimiento. Y estoy viejo, he trabajado como administrador mucho tiempo, así que empezar de nuevo no puedo. Luego dice, ¿no es cierto? Mendigar me da vergüenza. Un administrador era conocido, su reputación, ahí va este administrador, mayordomo, es importante. Él tenía una reputación que cuidar, y él dice, bueno, entonces, no, me va a dar vergüenza yo estar ahora de mendigo, ¿no es cierto?, pidiendo caridad, si antes yo generaba trabajo, antes yo ayudaba a las personas.
Así que él no lo consideró ni empezar de nuevo y tampoco consideró mendigar, porque era, dice, para él algo vergonzoso que lo vean en esa situación. Así que luego de reflexionar, ¿no? Él ya era un futuro desempleado, él empieza a idear un plan brillante, ¿no? Dice, ya sé lo que voy a hacer. Porque el objetivo de él, ¿qué era? Obtener un beneficio personal. Voy a ser despedido, ya no voy a tener un ingreso. Así que mi objetivo, ¿cuál va a ser? Obtener dos cosas, hospedaje y alimentación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y la historia que leímos menciona, ¿no?, que el plan consistía en primero convocar a todas las personas que habían tenido una deuda con su amo. Así que les llamó, mandó cartas, vinieron todos a su encuentro y en el, el paso 2, por decirlo así, fue verificar cuánto debía, ¿no? Y noten que él pregunta, ¿no? Porque si hubiese sido un mayordomo, bueno, él sabía que tal persona debía tanto. Le pregunta, ¿cuánto tú debes a mi señor? Esa pregunta nos hace ver que no estaba llevando las cosas bien. Y uno le dice, bueno, le debo 100 barriles de aceite. Y entonces viene, ¿no? El tercer paso. Verifica cuánto le deben y ahora dice que él empieza a cambiar el contrato de deuda y a realizarles ahí, a reducirles la deuda entre un 25-50%. Una ganga, ¿no es cierto? Ahí un regalo. Qué bueno este mayordomo. Dice que él les empezó a perdonar las deudas, pero se dice, no, favor con favor se paga. Entonces, ¿cuál era el interés de él en verdad? Bueno, yo le perdono, así que va a tener una responsabilidad moral conmigo luego que yo ya sea desempleado, ¿no? Porque favor con favor se paga. Así que yo voy a, ya sé, o ya tengo dónde llegar. Y imagínense, ¿no?, cuántas personas no fueron perdonadas por él. Así que ese objetivo se lograría porque él intercambiaría, ¿no? Les hace un favor, les bajó la deuda de una manera grande, ¿no? Un mayordomo que les había perdonado el 50% de su deuda y ahora ellos, los arrendatarios, le recibirían, ¿no es cierto?, como un favor. Pero estas personas que tenían una deuda, los arrendatarios, olvidaban algo importante. Y aquellas cosas que les estaba perdonando no era suyo, no era de su poder, sino que era de un dueño, del amo, ¿no es cierto? Ahí. También olvidaban la condición, ¿no? Ahora él era mayordomo, pero sin duda alguna iba a ser despedido y ya no iba a tener autoridad. Y también olvidaban que aunque aparentemente les estaba haciendo un favor, después, ¿no?, ese favor les saldría caro, porque él tendrían, ¿no es cierto?, ahí que velar para darles un hospedaje, darles alimentación, y esa deuda aparente que les estaba perdonando, luego tendrían que pagarla con él. Y el relato finaliza en el versículo 8, donde el amo le felicita, ¿no? El versículo 8, voy a leerlo de nuevo. El Señor alabó al mayordomo, lo felicitó. Por haber obrado astutamente, porque los hijos de este siglo son más astutos en su trato con los semejantes que los hijos de la luz. Y cuando dice la palabra, perdón, acá, astuto, hay otras versiones que dicen sagaz, hay otras versiones que dicen prudente. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en la parábola de las vírgenes prudentes. Es decir, este mayordomo actuó de una manera prudente, de una manera inteligente, de una manera, dice acá también, esta palabra la utilizan también en la historia del hombre prudente que edifica una casa en la roca. Entonces, ¿cómo es que un mayordomo que actúa de una manera equivocada, al final, ¿no es cierto?, de su informe, el dueño le felicita, ¿no? Te felicito, has obrado astutamente, ¿no? Y dice, porque los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros esta felicitación? Yo quiero leer un pasaje está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 272. Hay una cita que
describe lo siguiente. Los hombres del mundo estudian para ser corteses, note ahí, para hacerse tan agradables como sea posible. Estudian para que sus palabras y modales tengan la máxima influencia sobre aquellos con quienes se asocian. Usan su conocimiento y sus capacidades tan hábilmente como sea posible para obtener un objetivo. Noten, ahí dice, los hombres del mundo estudian, dedican tiempo para ser corteses, para ser amables, para agradar a las demás personas, porque buscan un objetivo común, un objetivo particular. Y es así como podemos nosotros ilustrar, ¿no? Ha recibido una llamada del banco ofreciéndole una tarjeta, ofreciéndole un préstamo, y notan ahí ustedes la amabilidad con que le tratan, ¿no es cierto? Cuando usted va a un patio, no sé, de carros, cuando va a un restaurante, ¿no es cierto? Ahí, venga, bienvenido, le ofrecen un asiento para su bebé, le dan las opciones con amabilidad, con cortesía. Y cuando usted llega, ¿no es cierto? Ahí, aunque sea caro, dicen, no, pero la atención, no, yo me quedo acá y vuelvo. Volvemos a un lugar donde nos atienden, ¿no es cierto?, con cordialidad. Y estas empresas, ustedes no se imaginan, invierten dinero en marketing, ¿no? En entrenar a sus empleados, a que sean amables, a que sean cordiales, den un trato digno a las personas. Y sobre todo, ¿no es cierto?, hay lugares que se especializan en tratar a los niños, y nosotros volvemos a un lugar donde están tratando bien a mi hijo y le ofrecen un asiento para niños. Acá su hijito va a jugar mientras usted está atendiendo esta conversación, y les ofrece un espacio. Nos dan facilidades de pedir un menú distinto. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque el afán es obtener más clientela, es que usted diga, sí acepto, ¿no es cierto?, ahí el préstamo que me está dando el banco, es que nosotros podamos aceptar entrar en una negociación, en una deuda y una transacción, y es así como van creciendo, y son instituciones muy grandes. Y yo pregunto, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos actuando como hijos de la luz, como cristianos? ¿Cuál es el trato que nosotros estamos dando a los demás? Es aquí donde Jesús les dice, ¿no? Esta lección es para los discípulos, porque ya les había dicho, ¿no? El trato que daban a las personas que se habían alejado y que estaban regresando a los caminos de Dios era pésimo por parte de los fariseos. Y Jesús dice, no, mis discípulos no tienen que actuar de esta manera. Por eso es el propósito de esta parábola. Jesús finaliza declarando esta verdad: los hijos de este siglo son más prudentes en relación a su propia especie que los hijos de la luz. Entonces, la primera lección, queridos hermanos, de esta historia, ¿cuál es? Que nosotros necesitamos de la misma manera actuar. Y si esta cita de Elena de Hoy decía, ¿no?, que los hombres del mundo estudian para ser corteses, amables, agradables, hospitalarios, generosos, que ayudan, ¿no es cierto? Ahí, ¿por qué no nosotros de la misma manera estudiamos, nos especializamos? ¿Para qué? ¿Cómo entro siendo agradable al corazón de esta persona? Porque si el mundo usa una estrategia e invierte, ¿por qué nosotros no podemos también hacer lo mismo, no? Ellos son más atentos, son más cordiales, más amables con sus semejantes, y muchas de las veces esto se convierte en un buen testimonio o en un mal testimonio en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Vamos ahora a leer el versículo 9, ¿ya? Para poder mencionar la segunda lección de esta parábola. Yo voy a leer por acá. Ya. Y yo digo, y ahora Jesús dice, ¿no? Yo os digo, esa palabrita está es un imperativo auristo que significa o denota una acción, una orden. Ahora ustedes deben hacer esto, ¿no? ¿Cuál es la orden de Jesús? Yo os digo, ganad amigos mediante las riquezas injustas. Esa palabrita en muchos contextos se ha malinterpretado. Yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, en el afán de ganar a alguien para Cristo. Inclusive yo he escuchado, porque dice el 9, ganad amigos mediante riquezas injustas. ¿A qué riquezas injustas se está refiriendo, no?
Y acá nosotros vamos a analizar lo siguiente. Pero el versículo avanza, el versículo 9, no solamente termina ahí, dice, para que cuando estas falten, os reciban, ¿en dónde? En las moradas que dicen, hermanos, eternas, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? El versículo 10, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más será fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo que más será injusto. Así, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Jesús está hablando de las verdaderas riquezas que sus discípulos iban a recibir, de las verdaderas riquezas, ¿no es cierto?, que el Señor nos está preparando cuando podamos presenciar el momento que Jesús venga por segunda vez. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Serán unas palabras especiales que serán muy dulces a nuestros oídos, poder participar junto a nuestra familia de las bendiciones celestiales. Pero aquí es donde recordamos, hermanos queridos, un poquito la historia. A ver, el mayordomo malo, dice, ganó amigos. ¿Quiénes eran esos amigos que él había ganado? Eran los arrendatarios o los deudores, ¿no es cierto? Haciendo uso de las riquezas injustas. ¿Qué riqueza injusta hizo uso el mayordomo malo? Hizo uso del dinero de su amo, perdonó las deudas, hizo uso del aceite, por ejemplo, que describía, porque perdonó un aceite que no era suyo, perdonó un trigo que tampoco era suyo. Entonces, él usó esas riquezas injustas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ganar el favor o la amistad de las demás personas, y finalmente él fue despedido. El discípulo de Cristo, entonces, ¿qué debe hacer? Debemos nosotros, como hijos de Dios, ganar amigos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo uso de las riquezas injustas. Y así como lo que lo que el mayordomo usaba no era de él, era un beneficio, era un galardón, era un don, ¿no es cierto?, que el amo le había encargado, no era suyo. Nosotros también debemos hacer amigos utilizando las riquezas que no son nuestras. A eso se refiere cuando se dice, ¿no?, riquezas injustas. ¿Y qué no es nuestro? Bueno, hermanos queridos, el dinero que tenemos no es nuestro, es un regalo de Dios. Y devolvemos, ¿no es cierto?, el 10%, devolvemos un pacto a Dios. Cada uno de nosotros tenemos un talento, un don que también Dios nos ha regalado. Y con esos dones nosotros podemos usarlos para ganar a los demás en favor del Evangelio. Entonces, el tiempo tampoco es nuestro, es de Dios, y debemos ser buenos administradores, ¿no es cierto?, del tiempo. Pero muchas de las veces ese tiempo que Dios nos ha dado no lo estamos administrando de la mejor forma. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que el Señor, ¿no es cierto?, ha confiado en nuestras manos, es una riqueza injusta porque es algo que perecerá acá, es algo pasajero, es algo temporal. La riqueza que este mayordomo había recibido no le iba a durar toda la vida, le iba a durar por un poco tiempo. Él estaba disfrutando de los bienes de su señor hasta que fue encontrado como un mayordomo. Y dice, le fue quitado. Y queridos hermanos, cada uno de nosotros también, las riquezas injustas son aquellas que no son nuestras, son ajenas. Algo que no es que no es verdadero, ¿no es cierto?, sino pasajero. Y son esas cosas que el Señor nos ha dado, porque en otra parábola de los talentos, por ejemplo, el que recibió un talento lo escondió, ¿no es cierto?, lo enterró. ¿Y qué pasó cuando vino su Señor? Le quitó y le dio al que tenía 5 y había devuelto 5. Él ya tuvo 11 dones, 11 talentos. Entonces, esas cosas nos hacen ver que las cosas que Dios nos ha dado, nos ha confiado, no son eternas, son pasajeras. Por eso es que el versículo 9, la orden de Jesús, dice, ganen amigos, usen las riquezas injustas, lo que nosotros tenemos, pero que en realidad no es nuestro, porque es algo que Dios nos ha dado. Y continúa el 10 y el 9, para que cuando estas falten, ¿no es cierto?, cuando estas falten, nosotros podamos recibir una morada en el cielo. Y es una cuestión, queridos hermanos, de fidelidad.
somos fieles en lo poco. Si somos nosotros fieles con las cosas injustas, como decía el versículo, el 11, así que si en las riquezas injustas no fuiste fiel, si con lo que Dios te ha confiado, te ha dado noten que muchas de las veces nosotros somos personas de influencia en el hogar, en el trabajo, tienes un puesto, una posición. ¿Cómo estamos usando eso que es pasajero, que no nos va a durar siempre, el cargo que tenemos, el trabajo que tenemos? ¿Cómo estamos usando eso para ayudar a las personas? ¿Cómo estamos usando eso para hacer el bien a los demás? Para que cuando estas falten, dice, seamos recibidos en las moradas eternas. Y es así donde el 11 que estábamos analizando decía, ¿no? Si en esas riquezas injustas, si en lo que Dios nos ha confiado algo, ¿qué es lo que Dios te ha confiado? Te ha confiado un trabajo, eres líder de otros empleados, trabajas, ¿no es cierto?, con gente ahí en tu vecindario, en el lugar donde vives, de la misma manera. Pero si en esto dice, no eres fiel, la pregunta en el 11 dice, ¿quién os confiará las verdaderas, las riquezas verdaderas que solo Dios es capaz de darnos a cada uno de nosotros? Así que, queridos hermanos, quiero recapitular, ¿no es cierto?, ahí este mensaje con 2 lecciones finalmente para poder ahí hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, nos guíe, nos bendiga en todo proceso, ¿no? Porque en algún momento, de la misma manera, nosotros podemos ser hallados como mayordomos malos, ¿no? Que es el caso de esta persona. Entonces, la gran lección detrás de todo es la administración. ¿Qué es lo que Jesús quería, qué es lo que Jesús quería hacer? Que sus discípulos entiendan, ¿no es cierto? Los que iban a ser los futuros líderes de la iglesia, que debían tratar con amabilidad, que debían preocuparse, que debían estar atentos de las familias, de la persona. No mirar, ¿no es cierto?, ahí de manera externa, sino ver a cada uno de ellos, como dice, ¿no es cierto?, la sierva del Señor, como candidatos para el reino de los cielos. Así que el Señor estaba preocupado y por ende, dice, ellos van a ser los líderes. Y no puede ser que sí actúen de la misma manera que en el capítulo 15, los fariseos y los publicanos, que cuando alguien venía con un corazón arrepentido, ¿no es cierto?, ahí eran una piedra de tropiezo. Entonces, la primera lección, ¿cuál es? Que debemos comenzar a ganar amigos, una orden, a amar a nuestro prójimo, a mostrar atención, a mostrarles cordialidad, a ser simpáticos, a hospedar a nuestros amigos, a hacernos amigos, ¿no es cierto?, ahí de las personas nuevas que estamos tratando, que tengamos una buena relación con todas las personas. Y haciendo para esto, ¿qué vamos a hacer? Hacer uso de todo aquello que Dios me encargó. Dios te encargó una riqueza, Dios te encargó una función, Dios te encargó un puesto. ¿Qué es lo que Dios te encargó? Usa lo que Dios te ha dado para ganarte la confianza, la amistad de las personas, porque el segundo paso es decirles, sígueme, y eso se logra a través del evangelio de la amistad. Y la segunda lección, queridos hermanos, debemos recordar que todo lo que Dios, todo lo que tenemos en esta tierra es ajeno, es pasajero, es irreal, porque muy pronto vendrá lo verdadero, lo que no se dañará, ¿no es cierto? Ahí dice que nuestra mirada, nuestro tesoro debe estar en el reino de los cielos. No nos olvidemos, ¿no es cierto? Ahí de que el Señor está preparando una morada para cada uno de nosotros y necesitamos orar diariamente y pedirle a Dios que nos ayude a entender este propósito para nuestra vida. Así que con esos 2 pensamientos en nuestra mente vamos a orar. El primer pensamiento, Dios mío, ayúdame a ganar amigos, a ser amable, a ser cordial. Y para eso yo quiero usar lo que tú me has dado. Usar mis dones, mis talentos a tu servicio. ¿Y cuál era la idea segunda? Recordemos que todo lo que estamos viviendo y teniendo a nuestro lado es pasajero y nuestra mente debe estar concentrada en las cosas eternas.
Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar los ojos ahí donde estamos para hacer la oración. Querido Padre, que estás en el reino de los cielos, estoy agradecido porque me has permitido estar acá con nuestros hermanos de la iglesia Valle de Ilalón, que tú les puedas bendecir grandemente a ellos, a las familias que representan, a sus hijos e hijas, a sus padres, a cada uno de los matrimonios, Señor Dios, que juntos puedan recordar que cada una de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que es una bendición, es un regalo que tú nos has dado, que es un beneficio, Señor Dios, porque tú nos amas, pero que cada una de las cosas que tenemos, recordemos que es algo que perecerá, es algo que no durará, pero que mientras dure lo que nos has dado, un trabajo, un cargo, una posición, una riqueza económica, que lo que tenemos, mientras dure en este mundo, que utilicemos también esos recursos para ayudar a otras personas a que conozcan más de ti, que seamos amables, que la gente nos reconozca porque somos confiables, porque somos hospitalarios, Señor Dios, porque cuando alguien regresa a tus caminos, porque cuando alguien acepta que está arrepentido, acepta que está alejado y viene a tus caminos, podamos sentir esa alegría, esa satisfacción, Señor Dios, porque en esta historia recordamos que cuando alguien se arrepentía, no era muy bien visto para los fariseos, quienes decían servirte, quienes decían que eran personas privilegiadas y que a través de ellos las bendiciones venían para el pueblo. Señor Dios, permite que nosotros nos alegremos y utilicemos lo que tú nos has dado para seguir anunciando el Evangelio en los diferentes lugares donde por tu gracia nos has colocado. Acompáñanos en este sábado, que disfrutemos de tu presencia, de la presencia de nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.